Bien, pues regresamos a la siguiente parte, la parte número 2 de este tema, cultura de adoración. Y vamos a ver la segunda parte de este mismo tema. Lo hemos dividido, es un solo tema, pero lo dividí en dos partes para poder aprovechar al máximo el tiempo y poder tener un mejor entendimiento del tema. Entonces le damos la más cordial bienvenida a los que nos están viendo por este medio en la Universidad UTEM. Sean todos muy bienvenidos. Estamos viviendo tiempos tan extraordinarios que muchos de los héroes de la fe soñarían con tener los recursos que tenemos tú y yo el día de hoy. Por ejemplo, utilizar este recurso que es la producción, los videos, el audio, algo que los discípulos no tuvieron en el tiempo de Jesús y todavía 200 años después, 300 años después, no tuvieron estos recursos. Sin embargo, los primeros 200 años de la historia de la iglesia han sido los más efectivos del cristianismo, porque después, a partir del tercer siglo y hasta el siglo XVII, XVIII, por ahí el siglo XVII, con la Reforma Protestante, el cristianismo vivió en una etapa oscura, tremenda. Entonces los primeros 2 siglos fue de una explosión impresionante. La Biblia enseña que el cristianismo creció y los apóstoles, los discípulos extendieron la palabra de Dios por todo el mundo de aquel entonces conocido, con los recursos que tenían. ¿Cuáles eran los recursos que tenían? La presencia de Dios. Ese era su recurso, el Espíritu Santo. El poder de Dios, la manifestación de los milagros, los dones, los talentos. Hoy en día nosotros con tanta tecnología, con los videos, con las pantallas, con el sonido, con las redes sociales, con todo lo que tenemos a nuestra disposición, y el evangelio no crece, no va más allá de un poco de crecimiento en las ciudades y en las naciones. ¿Qué está faltando? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que no hemos encontrado? Y los héroes de la fe estarían soñados, viviendo el tiempo que tú y yo estamos soñando, haciendo uso y echando mano de los recursos que tú y yo tenemos. Solo de pensar que la iglesia primitiva se extendió por toda Asia con demostración del poder del Espíritu Santo, pero sin los medios de comunicación que tú y yo tenemos el día de hoy, esto es sobrenatural, es sorprendente. ¿Cómo es que la iglesia del primer siglo se pudo extender por toda Asia de esta manera? Era solo el amor en acción. Era solamente la demostración de la cultura del reino en acción. Ellos vivían sin limitaciones, derribaban las fronteras hechas por los hombres. El amor se manifestaba en todo su esplendor. Estaba leyendo el día de ayer, leí un artículo sobre una iglesia que yo sigo mucho en Estados Unidos. Es una iglesia de un hombre que a mí me ha bendecido mucho. He tenido la oportunidad de estar en esa iglesia. Mi esposa y yo hemos estado en esa congregación. Se llama Bethel en Estados Unidos, una ciudad al norte de California, ya casi con frontera con Oregon. La ciudad se llama Redding, California. Imagínate, de tal influencia ha sido la iglesia cristiana en Redding, California, que ahora el aeropuerto de Redding se ha convertido en un aeropuerto no solamente local, pequeñito, sino que ahora se ha abierto para más visitantes, para más vuelos. ¿Sabes por qué? Por su modelo de escuela de la iglesia Bethel. La iglesia Bethel en Estados Unidos, su modelo de extender la cultura del reino ha impactado de tal modo en Estados Unidos que esa zona, la zona de Redding, California, lo ha declarado la Organización de la Salud de los Estados Unidos como la zona libre de cáncer. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos de esa iglesia salen después de sus reuniones y toda la semana buscando a personas por quienes orar. Ponen sus manos por ellos, oran por ellos, la gente sana. Hay evidencia de milagros, señales, sanidades impresionantes. Esto ha causado que el gobierno de Estados Unidos ponga sus ojos en ese lugar. ¿Sabes qué impresionante? Porque esta iglesia se ha desarrollado de una manera impresionante en el área social. ¿Sabes lo que ha hecho? Ellos han donado, como iglesia, han donado dinero, recursos para restaurar el auditorio municipal.
Hubo un incendio y la iglesia de sus recursos dio dinero a las personas afectadas por el incendio. No importa que no fueran de su congregación, no importa que ni siquiera fueran cristianos. Es decir, esta iglesia ha impactado tanto a su comunidad, están manifestando la cultura del reino. Pero ¿por qué nada más una iglesia? Entre muchas. ¿Por qué solamente un grupo pequeño de creyentes si habemos millones en América Latina? Porque necesitamos activarnos en lo que es realmente importante. Hoy tenemos muchas más posibilidades de llenar la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios, pero pareciera que estamos distraídos del propósito de lo que Dios quiere que hagamos. Yo creo que lo que tenemos hoy en día es una iglesia distraída, pastores. Amigos, amigas, creo que nuestras iglesias, la iglesia de Jesucristo, está distraída. Estamos distraídos, a lo mejor peleándonos unos con otros, disputándonos las ovejas poquitas que tenemos en las iglesias, en lugar de salir a las calles y ganar a los que están perdidos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido realmente la cultura del reino de los cielos. Vamos a ver entonces en este segundo punto, el primer punto, restaurando lo que Dios extraña. ¿Qué será lo que Dios extraña? Acompáñame por favor a la Biblia, Hechos capítulo 15, versos 16 y 17. Y vamos a ver lo que Dios anhela, lo que Dios extraña. Hechos capítulo 15, versos 16 y 17. Mira lo que dice. Dice la palabra de Dios: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Qué es lo que va a reedificar? ¿El tabernáculo de quién? Y mira lo que sigue diciendo: y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Pero para qué? Y mira lo que dice el verso 17. Esta es la clave: para que el resto de los hombres, ¿qué? Busque al Señor. Y todos los, ¿qué? Gentiles. Subraya esta parte ahí: todos los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Es decir, el resto de la población mundial. Dice: y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Qué es lo que Dios extraña, amados? ¿Qué es lo que Dios está esperando en este tiempo de esta generación? Que el tabernáculo de David, que está caído, sea reedificado, sea restaurado. El tabernáculo de David. No vamos a meternos a analizar el tabernáculo de Moisés, tampoco vamos a ver el templo de Salomón. Vamos nada más a tocar muy superficialmente esos puntos, pero hoy vamos a enfocarnos y vamos a analizar el tabernáculo de David. ¿Qué tenía el tabernáculo de David? ¿Qué era el tabernáculo de David? ¿Por qué es que Dios quiere restaurar el tabernáculo de David? ¿Por qué no quiere restaurar el tabernáculo de Moisés? Si fue el de Moisés el que estuvo en el desierto, fue el tabernáculo que Dios le dio, el diseño de Dios a Moisés en el desierto para guiar a su pueblo a la tierra prometida. ¿Por qué Dios no quiere restaurar ese tabernáculo? ¿Por qué Dios no quiere restaurar el templo de Salomón? ¿Por qué habla del tabernáculo de David? Vamos a verlo esta tarde, esta noche, y vamos a entender cuál es el propósito de Dios, qué es lo que Dios añora. Y dice el verso 17, esto es clave: para que el resto de los hombres busque al Señor, para que el resto de los hombres busque a Dios. Amada iglesia, nuestro propósito como iglesia, el propósito de la iglesia no es que la iglesia sea grande y famosa, es que la iglesia dé a conocer el glorioso nombre de Jesucristo y que el resto de los seres humanos glorifiquen a Dios como tú y yo lo glorificamos. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora dice aquí que Dios va a restaurar. Después de esto volveré. Dice, va a venir el Señor, vendrá y reedificará el tabernáculo de David. ¿Quién fue David? Para mí, en lo personal, David es uno de los personajes bíblicos más trascendentales en la Biblia. David fue el dulce cantor de Israel, un rey que estableció un reino, el reino de Dios en la tierra. Literalmente los 40 años del reinado de David, mientras que reinó en Jerusalén, fueron los 40 años de gloria que Israel disfrutó. David vivió la gracia en una dispensación diferente. David es el modelo de Jesús en el Antiguo Testamento.
David hizo lo que no podía hacer otro hombre. David, siendo rey, no podía ministrar en la presencia de Dios. Sin embargo, David fue reconocido no solamente como rey, sino también como sacerdote. David es el padre, por así decirlo, de donde viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Y David sirvió a su generación. David sirvió a su generación hace ya más de 3000 años. Pero logró hacer algo que Dios extraña hasta el día de hoy. David estableció un modelo de adoración profética. ¿Me sigue? No fue un modelo de adoración cualquiera. Fue un modelo de adoración profética. Fue un modelo de adoración que Dios extraña hasta el día de hoy. David, con su actitud, no marcó solamente a la humanidad, sino que David marcó la eternidad. Cuando Jesús apareció en la escena de la humanidad, le llamaban el Hijo de David. ¿Cierto o no? Le decían, Hijo de David, Hijo de David, clamaban, ten misericordia de mí. Es decir, en Jesucristo estaban reconociendo el linaje de David. David es un hombre prototipo en el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente David pecó, David falló, David cometió errores impresionantes. De hecho, si comparamos los pecados de Saúl con los de David, pudiéramos decir que los pecados de David fueron mucho más graves que los de Saúl. Sin embargo, el problema de Saúl es que Saúl pecó hacia arriba, mientras que David pecó hacia abajo. ¿Qué significa esto? Saúl pecó desobedeciendo franca y abiertamente a Dios. Pero David pecó ofendiendo a sus semejantes, metiéndose con una mujer que era casada, asesinando a su contrincante. Es decir, se manchó las manos de sangre. Por eso Dios no le permitió a él edificar el templo. Sin embargo, eso no le impidió preparar todo para que su hijo, la siguiente generación, pudiera levantar un templo al Señor. Tal era el corazón de David, tal era el anhelo de David por agradar a Dios, que él decía, mejor me es un día en ¿qué? En tus atrios que ¿qué? Que 1000 fuera de ellos. David trascendió su generación. Un hombre impresionante. De hecho, es el único hombre en la Biblia que se dice que tenía un corazón conforme al de Dios. Esto me impacta, esto me impresiona, porque si David, un hombre con muchas fallas, con muchos errores, con muchos desaciertos, se dice de él que tuvo un corazón conforme al de Dios, esto significa que tú y yo tenemos esperanza y tú y yo podemos tener un corazón conforme al de Dios. ¿Sabes cuál fue la diferencia del resto? David siempre buscaba hacer la voluntad de Dios. ¿Falló? Sí. ¿Se equivocó? Sí. La regó muchas veces, pero cada vez que era confrontado, David caía en cuenta y decía, la regué, Señor, perdóname. Y él venía y se arrepentía, pedía perdón y restauraba nuevamente su comunión con el Padre. ¿Cómo tenemos tanto que aprender de David? Y sabes, la Biblia dice que fue David quien edificó un tabernáculo. Y sabes, qué interesante, porque cuando David estuvo reinando en Jerusalén, al mismo tiempo los sacerdotes seguían ofreciendo sacrificios en el monte Sinaí. Y ya no estaba el arca del pacto ahí, ya no estaba la presencia de Dios ahí. El arca del pacto la tenía David. Y David, dice la Biblia, que lo puso en el centro, en un campamento con cortinas solamente. ¿Y sabes quiénes eran los instrumentos? ¿Sabes quiénes eran los que estaban ahí ministrando día y noche? Eran personas. Dice la Biblia que David puso a hombres que ministrasen y lo hacen a Dios todos los días, 24/7, adoración continua. ¿Sabes qué dio como resultado? Como resultado, la presencia de Dios descendió sobre Israel y ningún enemigo pudo hacerle frente. ¿Te imaginas esto en nuestras iglesias? ¿Te imaginas la presencia de Dios todo el tiempo en tu vida y que ningún enemigo pueda hacerte frente? ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Cierto o no? ¿Y qué fue lo que hizo David? David entendió el modelo de adoración, el modelo perfecto. En este texto vemos la intención de Dios de restaurar algo que Él mismo tomó como un diseño a repetirse. Y vamos a ver en primer lugar algunas cosas. La palabra reedificaré en griego es la misma palabra que es anoikodomeo. Anoikodomeo, por si alguien quiere ponerle así a su hijo, ya sabe lo que significa. ¿Y qué significa? Anoikodomeo significa volver a levantar,
reconstruir o restaurar. Volver a levantar, reconstruir o restaurar. Pero también esta palabra, anoikodomeo, está compuesta de dos palabras. Estas dos palabras son aná, que significa repetición o intensidad, y la siguiente palabra que significa oikodomé, que significa ser constructor de la casa, construir, estimular, fortalecer o edificar. Entonces, restaurar o reconstruir significa, ponga atención a esto, significa volver a poner una cosa en el estado o circunstancia en el que se encontraba originalmente. Eso es restaurar. Cuando hablamos de restaurar a una familia, cuando hablamos de restaurar un matrimonio, cuando hablamos de restaurar a un hijo, cuando hablamos de restaurar una ciudad, cuando hablamos de restaurar un templo, cuando hablamos de restaurar un carro. Por ejemplo, yo le he platicado mucho la historia de mi carro, ¿verdad que sí? La iglesia ya conoce la historia de mi bocho. Los que no conocen, los que están viendo el video, les voy a platicar. Mi papá me regaló un cascarón de carro, ni siquiera un carro. Era un cascarón de un Volkswagen modelo 67. Y me dijo, hijo, ahí está tu carro. Y me dio el puro huevo, el puro cascarón. Yo le puse la transmisión, le puse el motor, le puse llantas, le puse asientos. Yo lo restauré. ¿Yo lo qué? ¿Qué significa restaurar entonces? Volver a poner en su estado o circunstancia en el que se encontraba originalmente. Este vehículo que restauré era mi deleite. Tardé un año. ¿Cuánto tiempo? Y no porque no supiera, sino porque no tenía dinero para hacerlo más pronto. Pero me tardé un año en restaurarlo, pero cuando lo levanté, lo dejé original. Me paseaba con mi bochito por toda la ciudad y a la gente le gustaba mi bocho, porque quedó original. Lo único que no le pude encontrar por mucho tiempo fue el volante, un volante grandote. Le puse uno chiquito deportivo porque el grandote no lo podía encontrar. Sin embargo, esto significa restaurar. Cuando hablamos de restaurar un matrimonio, significa volver a poner ese matrimonio en el estado en el que se encontraba originalmente. Cuando hablamos de restaurar una vida, una familia, decimos de volver a poner en el estado en el que se encontraba originalmente. Eso es la restauración. ¿Y sabe una cosa? Le tengo noticias. Dios está en el negocio de la restauración. Dios está en el business de la restauración. Él quiere restaurar tu vida, quiere restaurar tu familia, quiere restaurar tus finanzas, quiere restaurar tu salud, pero está más interesado en restaurar, reedificar el tabernáculo de David que está caído. ¿Te parece bien la idea? ¿Cuántos vamos aprendiendo algo aquí? Entonces, restaurar significa volver a poner una cosa en el estado o circunstancia en el que originalmente se encontraba. El tabernáculo de David restaurado, escucha bien, el tabernáculo de David restaurado representa el diseño original de Dios para su iglesia. Otra vez, el tabernáculo de David restaurado representa el diseño original de Dios para su iglesia. ¿Quieres saber cómo una iglesia funciona y debe funcionar según el corazón de Dios? Mira el tabernáculo de David. ¿Quieres saber qué es lo que una iglesia tiene que hacer para poder tocar el corazón de Dios y cambiar el corazón del hombre? Mira el tabernáculo de David. Ahí está la clave. Porque es lo que Dios quiere, es lo que Dios extraña. Dios está deseando restaurar ese tabernáculo que está caído. El diseño original que Dios le reveló a David, que se ha perdido. Hoy hemos metido en nuestras reuniones una liturgia. Somos tan cuadrados que no le permitimos al Espíritu Santo hacer acto de presencia. Hay reuniones en la iglesia en donde estamos adorando a Dios y a lo mejor Dios tocando la puerta. ¡Hey, déjenme entrar! Estoy aquí afuera. Y desde adentro le decimos, espérame Jesús, ¿qué no ves que te estamos adorando? Espérame ahí tantito, quédate afuera. No, la presencia de Dios tiene que ser lo más importante. Esto era lo que David entendió en el tabernáculo. Era la presencia de Dios. David cambió los elementos naturales, o cambió los artefactos, cambió el lavacro, cambió el candelabro, cambió todo eso por personas. ¿Me sigues? Mientras que en el de Moisés todo era ceremonial,
Según la ley, el sacerdote, es más, el sacerdote ni siquiera podía sudar cuando entraba a la presencia de Dios, porque si sudaba, caía muerto. Qué bueno que no vivo en esa dispensación, si no ya hubiera caído muerto desde hace mucho tiempo. No estuviera aquí predicando. ¿Me sigue? ¿Sabe por qué? Porque el esfuerzo, según la ley representa, o el sudor, según la ley representa el esfuerzo humano. Y el sacerdote tenía que venir tan limpio, tan pulcro. ¿Sabes tú? No podía tener ni siquiera una verruga. No podía tener ni siquiera un honguito en la uña del pie. Nada. Tenía que ser perfecto. Era ceremonial, era litúrgico. Se lavaban las manos muchas veces, echaban incienso. ¿Y sabes lo que hizo David? Quitó todo eso, puso un montón de cuates con flautas, tambores, guitarras, trompetas, shofares y un coro impresionante que estuviera adorando a Dios todo el tiempo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Te fijas? Eso es lo que Dios extraña. Dios extraña una iglesia avivada, una iglesia que esté centrada en su presencia, no en el programa. Centrada en el Espíritu Santo, no en quién va a predicar. Centrada en que el Espíritu y la presencia desciendan, no en, ay, jole, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué está en el programa? No te salgas de la liturgia, porque Dios es un Dios de orden. ¿Me sigue o no? Dios está restaurando, desea restaurar el tabernáculo de David que está caído. El tabernáculo de David restaurado, representa el diseño original de Dios para su iglesia. Ahora, ojo con esto. El tabernáculo de David no es un modelo de adoración, no es un estilo de música, no es la preferencia de tu música, no es así, sino una referencia de cómo Dios quiere que funcione su iglesia. El tabernáculo de David es una referencia. ¿Es una qué? No te escuché. ¿Es una qué? Referencia de cómo quiere Dios que funcione la iglesia. Imagínate si David tuvo éxito al traer la presencia de Dios a su tierra, a su territorio. ¿Tú crees que tú y yo no tendremos éxito si tenemos el Espíritu Santo con nosotros? Por favor, tenemos garantía de éxito. Esto tiene un objetivo muy claro. ¿Cuál es el objetivo? Que el resto de los hombres busque al Señor, que el resto de las personas busque a Dios. Imagínate un día una reunión tan gloriosa, la presencia de Dios tan densa en ese lugar, que el que se acerque sea transformado, que el pecador sea convencido de pecado, que el que venía enfermo sea sanado, que el que venía atado sea liberado. ¿Te imaginas? Eso lo hace la presencia de Dios. Eso ocurría en el tabernáculo de David. Y eso es lo que Dios quiere restaurar. Y como te digo hace rato, no es un modelo de adoración, no es un estilo de música, no es que si tocamos aquí con guitarras o con pianos, no, tiene que ver con nuestra actitud, nuestro corazón a Dios. Ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Estamos en esto o no? ¿Estamos aprendiendo algo o no? Ahora, ¿qué significa tabernáculo? Tabernáculo significa lugar de encuentro. ¿Qué significa? No escuché, ¿qué significa? Lugar de encuentro. En pocas palabras, la iglesia puede ser también un tabernáculo, ¿cierto o no? Porque es un lugar de encuentro. Es un lugar en donde venimos y nos encontramos ¿con quién? Con Dios. Aunque se supone que tú vives con Dios todo el tiempo, ¿no? Pero cuando venimos aquí, entonces venimos como familia, venimos como iglesia, cada quien en su iglesia, y tenemos un encuentro juntos con Dios. Eso es el tabernáculo. Lugar de encuentro. David entendió esto, es un lugar de encuentro. Ahora, ¿sabes lo que significa el nombre de David? David significa amado por Dios. ¿Alguien aquí se llama David? ¿No? ¿Nadie? Mi primo se llama David, tengo gente, amigos que se llaman David. David significa amado de Dios o amado por Dios. Entonces, a mí me gusta mucho ligar los significados de los nombres de la Biblia, porque entonces encuentro mucha revelación en esto. Si tabernáculo significa lugar de encuentro, y David significa amado de Dios o amado por Dios, entonces cuando yo junto estos dos nombres, el tabernáculo de David significa un lugar de encuentro amado por Dios. Un lugar de encuentro amado por Dios. Yo pregunto, ¿son nuestras congregaciones lugares de encuentros amados por Dios? ¿Es tu familia un lugar de encuentro amado por Dios? ¿Es tu negocio un lugar de encuentro amado por Dios? ¿Es tu casa un lugar de encuentro
amado por Dios. Es lo que Dios quiere restaurar. Es lo que Dios quiere levantar. Un lugar de encuentro amado por Dios. ¿Está conmigo? ¿Sí? Lo noto muy calladito. ¿Qué pasó? Es diferente a una prédica, ¿verdad? Una clase es diferente a una prédica. Necesito el piano que esté aquí ministrando, pero bueno, vamos a prescindir del piano. Punto número 2. Siguiente punto, mentalidad de reyes y sacerdotes. Porque esto fue lo que hizo David. David estipuló sacerdocio. Levantó a los hijos de Aarón, invitó a todos los que estaban ahí, los profetas, a Asaf, a Emán y a Jedutum. Tú lo puedes ver en Crónicas y dice que los puso al frente para dirigir el canto. Y dice la Biblia que puso a un cuate llamado Kenanías, y Kenanías era experto en la música. Mañana vamos a ver un poco de esto, vamos a ver un poco de cómo la dirección de alabanza y de adoración, porque es importante estas cosas. Ahorita nada más lo estoy mencionando como referencia. Pero David puso personas que alabasen y que lo hacen todo el tiempo con una mentalidad de sacerdotes. ¿Mentalidad de qué? De sacerdotes. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Que tú y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué significa? Estamos en la mejor disposición para que tú y yo podamos restaurar el tabernáculo de David que está caído. Mentalidad de reyes y sacerdotes. David fue ungido para ser rey. Él era de la tribu de Judá. No podía ser sacerdote porque solamente los de la tribu de Leví podían estar cerca del arca, que representaba la presencia manifiesta de Dios. Abro paréntesis aquí para decir, en este lugar nosotros como iglesia a los músicos no les llamamos levitas, porque eso es del Antiguo Testamento. Yo escucho que en otras iglesias, en otras congregaciones, hay que los levitas. No, eso fue del Antiguo Testamento. Ahora los que servimos al Señor, tú y yo somos sacerdotes, somos ministros, somos siervos de Dios. Salmistas, sí. Ministros, sí. Levitas, fue del Antiguo Testamento. Además, no pertenecemos a la tribu de Leví. Entonces este concepto de levitas en la actualidad realmente no tiene mucho sentido. Pero bueno, cierro el paréntesis y seguimos hablando lo que nos compete. David estaba tan apasionado por la presencia que decía en Salmo 27:4, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. ¿De qué? De mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, para inquirir en su templo. Salmo 27:4. Este tipo de petición conmueve el corazón de Dios hasta el día de hoy. David le dijo, yo quiero estar contigo, Señor, quiero estar contigo todos los días de mi vida. Ahora, ¿cuál es la definición? Definición de reyes y sacerdotes. Mira, rey no es el que está patas para arriba, tomando una piña colada frente al mar, rascándose la panza y sacándose la borra del ombligo. No, y está mirando y obteniendo todo lo que quiere. Ese no es un rey. Un rey verdaderamente es el que sabe gobernar su territorio. ¿Quién es un rey? El que sabe ¿qué? Gobernar su territorio, asignado con justicia y equidad dados por Dios. Tú te conviertes en un rey para el rey de reyes cuando sabes gobernar correctamente lo que Dios puso en tus manos. Tu familia, tu casa, tu negocio, tu propia vida. Cuando tú tienes control sobre tus emociones, tú eres un rey, entonces Dios te estableció como un rey. Rey es el que sabe gobernar su territorio. Sacerdote, ¿quién es un sacerdote? Sacerdote no es el que tiene una sotana o un traje que está en la plataforma y tiene un título de algún ministerio, instituto o universidad bíblica. No, sacerdote es todo aquel que tiene la sangre del Cordero y tiene libre acceso a su presencia para adorar e interceder. Ahora yo pregunto, ¿cuántos aquí están lavados con la sangre del Cordero? Tú eres un sacerdote del Altísimo, del Dios Altísimo. ¿Cuál era la función del sacerdocio o del sacerdote? El sacerdote tenía dos funciones básicamente. La primera era ministrar a Dios y la segunda era ministrar al pueblo. ¿Sabes? Tú y yo como sacerdotes del Dios Altísimo, nuestra primera asignación es ministrar, servir, adorar, honrar a Dios. Y la siguiente es servir y ministrar a la gente. Esa es nuestra asignación como sacerdotes. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí?
Ahora, restaurando la sencillez, vamos al siguiente punto. ¿Por qué estamos hablando todo esto? Porque esto incluía el tabernáculo de David. El rey, David era rey, pero también era sacerdote, en ese sentido. Él era el rey de Israel, pero al mismo tiempo ministraba delante de la presencia de Dios. ¿Y cómo es que podía hacerlo si no era de la tribu de Leví? Bueno, porque David tocó el corazón de Dios. Y era tal la pasión de David por la presencia de Dios que él dijo: no me importa todo, yo quiero dejar todo y solamente deseo una cosa: estar en la presencia de mi Dios todos los días de mi vida. Y esa petición, vaya que tocó el corazón de Dios, y por eso David pudo estar delante del arca del pacto. Ahora, ¿qué es lo que Dios está restaurando? Dios quiere restaurar la sencillez. ¿Cuál sencillez? Vamos a ver el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés representa el orden. El tabernáculo de Moisés representa la estructura. Aunque fueron dados por Dios, pero ¿qué sucedió? Es cierto, Dios le dio este orden y esta estructura a Moisés. Sin embargo, los sacerdotes antes de David, los sacerdotes, los descendientes de Leví, amaron más los ritos que la esencia. Hoy en día, la iglesia tradicional, si tú la ves, se basa más en los ritos, y la gente lo único que hace es ver el rito, pero no hay esencia, no está la presencia de Dios. Y David entonces cambió el rito por la presencia. En el tabernáculo de Moisés entonces los sacerdotes amaron más los ritos que la esencia, porque después que los filisteos robaron el arca del pacto, los ritos continuaban haciéndose en el tabernáculo. Seguían limpiándose las manos en el lavatorio, seguían sacrificando animales, pero faltaba una cosa. ¿Qué crees que faltaba? Lo más importante: la presencia de Dios. Esto significa entonces que hay personas que aman más el rito que la presencia. Esto es la religión. Esto es lo que hace exactamente la religión. La gente está tan acostumbrada a sus rituales, a sus ritos religiosos, que ni siquiera se percata que la presencia de Dios no está ahí. ¿Me sigues? Entonces, esto representa el tabernáculo de Moisés. Los ritos, los sacrificios, el lavatorio, el expiar sus penas, pero no está la presencia de Dios. Es decir, la presencia de Dios es lo más importante. En el tabernáculo de Moisés seguían con sus rituales, aunque la presencia de Dios no estaba, y entonces la liturgia y los ritos tomó el primer lugar antes que la presencia de Dios. ¿Te suena semejante hoy en día? ¿Suena parecido a algunas cosas aquí? Lo principal, escúchame bien, lo principal en una reunión, lo principal en tu casa, lo principal en tu familia, lo principal en una iglesia, escucha bien lo que voy a decir. Lo principal en una iglesia, si tú le preguntas a un pastor o a un líder o a alguien en la iglesia, para ti, ¿qué es lo más importante en la iglesia? Si le preguntas a una persona que viene a una iglesia cristiana y le preguntas, ¿qué crees que es el tiempo, el momento más importante de toda la reunión? Supongamos que tu reunión está dividida en 3 partes, que es la alabanza, los diezmos y ofrendas y la prédica, por ejemplo, ¿no? Y le preguntas a la gente, oye, de estas 3 partes de la reunión, ¿qué es lo más importante? ¿Qué crees que respondería la gente? ¿Qué crees que diría que sería lo más importante? Tal vez para algunos lo más importante sea el tiempo de la prédica. Es por eso que llegan tarde a la alabanza. Hello. ¿Cierto o no? Tal vez para otros lo más importante sea la alabanza. Es por eso que cuando empieza la prédica se van. ¿Me sigue o no? Tal vez para otros lo más importante sea el tiempo de los diezmos y las ofrendas, porque me conviene, porque he aprendido que si yo siembro, cosecho. Ya ni siquiera es por convicción, sino por conveniencia. Hello. ¿Me sigue o no? Ahora, si tú le preguntas a cada persona, para ti, ¿cuál es el tiempo más importante en una reunión? ¿Qué consideras tú que sea más importante? Te tengo noticias. Lo más importante en cualquier reunión, en una iglesia, en una asamblea, no es ni la prédica, no es ni la alabanza, no es ni la ofrenda. ¿Sabes qué es lo más importante? La presencia de Dios. Porque si la presencia de Dios no está, aunque la prédica haya sido buena, aunque la alabanza haya sido buena, aunque la ofrenda haya sido buena,
Si no está la presencia de Dios, no tenemos nada. ¿Me sigue o no? Esto es crucial, esto es clave. Pero ¿cuántas personas se conforman con el ritual? Es más, no vayamos tan lejos. Hay gente que nada más viene para cumplir. Ay, jole. Voltea con tu vecino y dile: esa me pasó rozando. Y dice: ya llegué el domingo, ya cumplí. Están igual que en la 14. ¿Cierto o no? ¿Y sabes qué pasa? Acallan su conciencia y dicen: ay, ya me siento tranquilo, ahora sí ya puedo pecar, disfrutar del resto de mi semana, porque ya cumplí con Dios. Es nada más mera liturgia, mero formalismo. Tu silencio me tranquiliza. ¿Cierto o no? Entonces, ¿qué es lo más importante en una reunión? ¿Qué es lo más importante? ¿Y sabes? La presencia de Dios puede caer hasta en los anuncios. Hasta en el tiempo de dar los anuncios puede caer la gloria de Dios. En el tiempo de los testimonios puede caer la gloria de Dios. Amados, preocupémonos. Si tú eres un líder, un pastor de una iglesia, preocúpate por la presencia de Dios. Esto fue algo que a mí Dios me habló en lo personal. Yo, de recién que tomé esta iglesia, yo le decía: Señor, ¿qué modelo vamos a seguir? ¿Cuál es la visión, el modelo de Jesús? El G12, las células, ¿cuál es la visión? Yo estaba orando ahí en ese lugar, antes era mi oficina. Yo decía: Señor, dime, revélame cuál es la visión de esta iglesia. Y Dios fue tan claro en mi vida. Y Dios solamente me dijo una cosa. Él me dijo: ocúpate de mi presencia y yo me ocupo del resto. Busca mi presencia solamente, y el resto déjamelo a mí. Y hemos caminado así por esos años, y créamelo, hemos visto la mano de Dios. La presencia de Dios tiene que ser lo más importante. La presencia manifiesta de Dios. Y para que Él esté, hay que prepararle un lugar, darle lo que Él quiere recibir, no lo que nosotros le queremos dar. Hello. ¿Me estás escuchando? Hay que darle lo que Él quiere recibir. ¿Qué es lo que Él quiere recibir? Tu corazón, tu obediencia, tu gratitud, tu agradecimiento. No es lo que tú le quieras dar. Cada vez que vengas a una reunión, cada vez que estés en la adoración, dile: Señor, ¿qué quieres recibir de mí? Pídemelo, yo te lo doy. Es diferente a decirle: Señor, vengo a darte esto de mí. Y cierto, no, normalmente en una reunión la gente dice: ay, Señor, te doy mis cargas, te doy mis penas, ay, mira mis deudas, te las doy. Y Dios dice: pues, ¿qué quiero eso? ¿Para qué me das eso? Dame tu vida, dame tu corazón. La próxima vez que vengamos, digámosle al Señor: Señor, ¿qué quieres que te dé? Porque eso te voy a dar. No se trata de lo que tú le quieras dar a Dios, es lo que Él te está pidiendo que des. ¿Cierto? ¿Vamos entendiendo la diferencia? ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo o no? Ahora, el tabernáculo de Salomón, o el templo de Salomón, vamos a ver cuál era ese. Si hoy en día evaluáramos el templo de Salomón, escúchame bien, de acuerdo a las características bíblicas, de acuerdo a lo que la Biblia enseña sobre el templo de Salomón, que fue construido con madera de acacia, con oro de Ofir, con el no sé qué, o sea, de lo más espectacular que había en ese tiempo. Si hoy en día hiciéramos un cálculo de cuánto costó ese templo, construir ese templo, según los eruditos y estudiosos, dicen que ese templo estaría valuado el día de hoy en 7 billones de dólares. 7 billones, o sea, 7,000 millones de dólares. ¿Te imaginas? Ahora, pastores que nos ven aquí por internet o en esta grabación, pastores que están aquí, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría tener un templo de 7 billones de dólares? O sea, honestamente, yo levanto la mano. Yo quisiera un templo así. Pero te tengo noticias. No es lo que Dios extraña. Él extraña una carpita levantada en un monte alto, en donde toda la gente podía ver lo que sucedía y en donde había adoración 24/7. No le apantallan nuestros templos.
no le apantalla nuestra tecnología. Aquí los que son de esta casa saben que a mí en lo personal me gustan las cosas buenas en cuanto al sonido. Saben que mucha parte del presupuesto de la iglesia se ha ido en invertir en equipo de audio. Lo saben bien, lo ven. Y yo creo que se nota, porque se escucha bien. ¿Cierto o no? Se escucha bien. Pero ¿sabes? De nada sirve tener un audio espectacular, una mezcladora impresionante, si no está la presencia de Dios. Hace poquito le decía al Arqui, ¿sabes qué? Veo esa pantalla y se me hace bien chiquita, es apenas como para mi cuarto. Quiero poner una pantalla de LEDs que abarque toda la pared. Lo quiero hacer. En el nombre de Jesús lo vamos a hacer. Pero ¿qué crees? De nada sirve si no está la presencia de Dios. De nada sirve. El templo de Salomón, entonces, imagínate tú, si tuvieras esos 7 billones de dólares, ¿qué haríamos? Pastor Miguel, ¿qué harías? Imagínate. Pastor Nacho, ¿qué harías? Entonces, pregúntame a mí, ¿qué haría? Compraba toda esta manzana, me iba al Metropolitano. O sea, ¿qué haríamos con esa cantidad? ¿Te imaginas? Nunca más problemas de sonido. ¡Oh, gloria a Dios! Comprábamos el mejor sistema de audio lineal, Major Sound System. ¡Wow! Mezcladora de 32 canales, marca Midas. Impresionante. ¿Te imaginas? ¿Sabes que hay mezcladoras de audio de $1,000,000? Eso cuestan $1,000,000. Las buenas mezcladoras. Yo me compraba 20 para cada salón de niños, una de esas. Imagínate, nunca más problemas de aire acondicionado, porque toda tu iglesia estaría climatizada. ¿O te imaginas las sillas del auditorio? Reclinables, tipo VIP de las salas de cine. Uy, bien a gusto. ¿Qué harías con ese dinero? Pero ¿sabes una cosa? Dios no extraña el templo de Salomón. Dios no extraña eso. ¿Sabes lo que extraña? La pasión y el contacto que había en el tabernáculo de David. Eso es lo que Dios extraña. Cada vez que yo recuerdo esto digo, Señor, gracias por darnos estas bendiciones, pero tú no quieres esto. Tú quieres que amemos tu presencia. A veces pensamos que vamos a sorprender a Dios con nuestra tecnología o con nuestra excelencia, pero al corazón contrito y humillado, dice la Biblia, Dios no desprecia. Estoy a favor, escúcheme bien, estoy a favor de que tengamos lo mejor para servir a Dios. Estoy a favor de eso. Y aquí saben, los que me conocen saben que nos gusta tener lo mejor. ¿Qué piano? El mejor. ¿Qué guitarras? Las mejores. ¿Qué amplificadores? Los mejores. Porque Dios se merece eso y más, ¿cierto o no? Pero de nada sirve si no está Él en el asunto. Porque lo que Dios busca es tu corazón, es mi corazón, es nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estoy a favor que tengamos lo mejor para servir a Dios y que lo hagamos con excelencia, pero nunca perdamos la esencia de lo que realmente sorprende a Dios. Lo que sorprende a Dios no es la calidad tecnológica de una iglesia, lo que sorprende a Dios es la pasión de la gente por su presencia. ¿Cuál es la conclusión? Vamos a ver la conclusión ya rápidamente. Ya para irnos porque ya son las, híjole, ya me pasé. Avísame aquí. Conclusión. David cambió toda la complejidad de la estructura del tabernáculo de Moisés por una simplicidad que tenía solo un elemento. ¿Cuál era ese elemento? El arca del pacto. Ese era el único elemento. Mientras que en el tabernáculo de Moisés había el lavacro, el altar del sacrificio, había un montón de cosas. En el templo de Salomón, las paredes, las murallas, pero en el arca del pacto o en el tabernáculo de David solamente estaba el arca del pacto, es decir, la presencia de Dios. Puso el arca en el monte Sión, es decir, en un lugar visible y accesible para toda la nación. Sacó la presencia de Dios detrás de una cortina y 1000 años antes de la gracia entendió que Dios era para todos.
Cierto o no que la religión dice solamente es para unos cuantos. Ustedes ahí escuchen lo que yo digo, pero esto es exclusivo de nosotros. ¿Cierto o no? Y David lo que hizo fue sacó a la luz todo esto. Sacó la presencia de Dios. Esto le gustó tanto a Dios que puso este tabernáculo como modelo de su iglesia para que el resto de los hombres busque a Dios. ¿Le parece bien? ¿Le agrada la idea de buscar su presencia? ¿Por qué no cerramos los ojos? Hagamos una oración ahí en nuestro lugar. Quiero invitarte, si estás viendo este video también, en el marco de esta universidad. Yo espero que esta charla te haya servido. No importa si eres pastor, líder, líder de alabanza o un congregante, pero esto tiene un impacto en nuestra vida. En el área personal, en el área familiar, en el área ministerial. El poner a Dios en el centro de nuestra vida tiene un efecto poderoso. Vamos a restaurar la cultura de adoración. Vamos a restaurar la cultura del reino. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos ayudes, que podamos establecer tu presencia en nuestra vida, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de comunicarnos, en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Que en todo momento tu presencia sea el sello que nos caracterice. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a hacer a un lado las máscaras, a hacer a un lado las liturgias, a hacer a un lado los formalismos, a hacer a un lado todas aquellas cosas que pudieran estorbarnos. Y Señor, que verdaderamente podamos restaurar la sencillez de la comunión contigo. En el nombre de Cristo Jesús queremos volver a ese diseño único, original del tabernáculo de David, en donde tu presencia es manifiesta para que el resto de los hombres te busque y te alabe. Padre, gracias por este tiempo. Bendigo a estos estudiantes. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que los sigas llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Todo desánimo es quitado de sus vidas, todo cansancio es echado fuera. Y en el nombre de Cristo Jesús, Padre, ellos terminan lo que empezaron, porque ellos no dejan las cosas a medias, sino que continúan hacia adelante hasta terminar. Los pongo en tus manos y te damos gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Le dejo el tiempo a José Luis. Él tiene algunas instrucciones finales. Muchas gracias.